vamos a abrir un turno de intervenciones, de preguntas, y igual que dije anteriormente, les agradecería que se presentasen, sobre todo como deferencia a los ponentes, que seguramente no les conocerán, y también les agradecería que nos centrásemos en lo que estamos hablando hoy, porque si no, pues alguno puede tener tentaciones a preguntar que por qué en Madrid el símbolo de Madrid es el oso y el madroño. Hombre, no estamos hoy en ese tema. Aquí hay una pregunta. Hola, mis felicitaciones soy Emilio Rivas, ya lo dije. Mis felicitaciones al nazareno que ha venido a decirnos aquí las verdades. Y entonces la cuestión está en que, bueno, esta reunión la deberíamos llamar la de las bodas de Canaán, porque el vino bueno se ha quedado para el final. Entonces, es que la cuestión está en por qué, con todos estos datos que han atesorado y que es fama ya mundial, la corrupción que hay aquí con el petróleo y que se gastan 40.000 millones de pesetas para que los coches nos contaminen por ahí, por los vehículos, y además unos lobbies que hay tremendos y que no se respetan ninguna norma de tráfico ni nada, ni estos detectores que hay de si el conductor ha transgredido las normas, ¿no? Aquí vale todo con tal de gastar petróleo. Entonces la cuestión es, ¿y ustedes por qué no han denunciado esto? ¿Por qué no han dejado esto sacado a relucir? Es que es una cosa que es inconcebible, ¿no? Es indignante. Bueno, pero además es que sucede desde hace muchos años, ¿eh? Ya está denunciado. Pero aquí nadie ha hecho nada. ¿Por qué no han hecho ustedes nada de esto para dejar esto de manifiesto ante los tribunales, en Bruselas, donde sea? Bueno, sí que han hecho mucho, ¿eh? Básicamente, la fuerza que tenemos es nada comparado con los lobbies que usted está comentando. Es decir, me habla de los lobbies del petróleo. Yo eso los tengo menos conocidos, pero desde los lobbies sectoriales sí los conozco y son muy potentes. Si mañana el transporte por carretera se pone en huelga, este país se paraliza. Y eso simplemente ya es tan evidente y tan claro como que efectivamente nadie es capaz de partir ese melón, ningún gobierno. No hablamos ahora de un partido, de otro gobierno, no. Esto ha sido una tónica general y común. Por tanto, es muy difícil romper eso, por mucho que se haya denunciado en todos los sitios. En el tema del petróleo sí que puedo decir que hoy lo que se está en un proceso en el sector ferroviario clarísimo, en el de viajeros es evidente, pero en el de mercancías también es la electrificación. Estamos en la electrificación, para nosotros es lo fundamental, primero porque ese sí es efectivamente un medio de energía en líneas generales más friendly, más con lo que quiere la Comisión Europea y los consumidores, que el diésel. Bien es cierto que luego tienes que ver cómo se genera esa energía eléctrica, porque si resulta que ya hay trenes green, ya los hay, que toda la generación viene de energías alternativas, pero eso es una minoría. Pero la realidad es que es imposible luchar contra esos lobbies, a no ser que los estados tengan claro cuáles, si se creen o no se creen las políticas de Bruselas del desarrollo ferroviario. El problema es si se las creen ellos, que yo tengo dudas. Entonces es muy difícil. Yo creo que eso es una historia que trasciende completamente cualquier planteamiento que nos podamos hacer. Hoy no estamos ahí. Con el tiempo veremos la evolución futura, los problemas que va a haber con los cambios climáticos, que los vamos a ver, y bueno, yo creo que no lo sé si los veré, pero otros sí, cuando efectivamente las playas de Barcelona estén prácticamente donde está hoy Montserrat, porque esté todo inundado, eso lo vamos a ver, o no, yo no, pero dentro de unos años otros lo verán, porque va a haber unos problemas muy serios de subida de nivel del mar. Bueno, pues entonces se rasgarán las vestiduras, y por qué no hicimos esto, y por qué el petróleo, pero esas cosas son ya casi filosofía. No. ¿Alguna pregunta más? Allí al fondo hay una. Mientras llega, porque tiene que darse un paseíto, vamos... Hombre, ya hemos sobrepasado el tiempo previsto. Podemos dejar unos minutos más para esta sesión abierta, pero sí le rogaría tanto a los que planteen preguntas como a los que las vayan a responder que sean lo más concretos posible. Sí, muy breve y muy concreto. Evidentemente parece claro que hay una falta de voluntad política de mejorar sobre todo el transporte de mercancías. Hay más interés, ya se ha dicho aquí, en el transporte ferroviario de viajeros.
Los últimos números que publica el Ministerio de Fomento hablan de 28.306 toneladas transportadas por ferrocarril frente a 1.441.000 y pico, lo que supone un 2% de lo transportado por carretera. Pero desde 2007 estamos cayendo en picado, quiero decir, porque estábamos en unas tasas del 10%, o sea, no solo no crecemos, sino que decrece. Pero todo esto, que es a lo que viene, va porque invertimos en alta velocidad, hay un interés en invertir en transporte por carretera, no se abren líneas electrificadas que se decía aquí, pues por ejemplo a Extremadura para traer sus productos hortícolas o para mejorar la comunicación de viajeros. Sí queremos abrir líneas de alta velocidad, pero unidades eléctricas que pueden ir a 250 por hora, que no es competitivo, o mercancías con el transporte por carretera, no queremos. No parece que es una decisión política, también en la Comunidad Económica Europea, porque hemos cerrado los servicios de paquetería ferroviarios para mandarlos a la carretera. Y que no es tanto la evolución natural del mercado, sino que hay una voluntad explícita de limitar los servicios ferroviarios eficaces. Esta es la pregunta. Sí. A ver si mantengo la cuota de voz y de lento, porque no, es que este señor me ha hecho muchas preguntas. A ver, le contesto telegráficamente porque daría para mucho rato, ¿no? Y enlazo también con la primera. El problema del transporte de mercancías no es un problema de infraestructuras, no lo es. Nos engañaríamos como nos engañaron, o nos autoengañábamos diciendo que el ancho de vía era el principal, digamos, impedimento, la principal barrera a que España tuviera un tráfico internacional de mercancías. No, eso estaba técnicamente resuelto, era un sobrecoste, era un incordio, pero nada más. Con lo que se ha invertido en el AVE, la red no de alta velocidad, red convencional, puede ser utilizada para tráfico de mercancías en su totalidad. España tiene, no quiero decir la cifra que no me acuerdo, pero ramales ferroviarios directos a factorías solo se utiliza, creo que es el 1% de los que están construidos. En factorías en activo. No porque es que la factoría... No, en activo. El problema no es... El problema es básicamente la internalización de costos. Ese sí es un problema de precio. Es un problema de barreras de tipo comercial, económico, funcional, operativo. Es un tema de las operaciones de intermodalidad que son escasas y costosas. Es un problema, digamos, de muchas cosas. Seguramente si hiciéramos la lista, el checklist de cuáles son los problemas, cuando llegáramos a mejoras en la infraestructura, ya habíamos llenado varias páginas. Es decir, yo que he sido, y los que me conocen lo saben, un defensor acérrimo del corredor mediterráneo, que tuve el orgullo de estar en el ministerio cuando se incluyó en la... Yo soy lo más contento que he estado, digamos, en la red transeuropea. Dije una cosa que, ahora como estoy en un operador, en un incumbente, lo puedo decir, cuando era alto cargo de administración, pues igual sonaba feo, pero lo he dicho siempre. Es decir, si se invierte poco o ha ido lento el corredor del Mediterráneo, por decir el que es más rentable y más necesario respecto al ingente volumen de vehículos de carretera, concentra el 20% de nuestras exportaciones, el corredor del Mediterráneo. Si va lento, no estaba, va lento, se invierte poco, estamos enfadados, podemos enfadarnos, pero cuando esté construido y no tengamos trenes de mercancías que lo surcan, si me permite la expresión, pasaremos de enfadados a gilipollas. Y eso no lo ha de hacer los gobiernos, eso lo ha de hacer la sociedad. Las empresas son las que ponen trenes y los llenan. Es cierto que el tren, para mandar uno de aquí a allá, has de tener garantizado otro de allá para aquí, que es rígido, es muy rígido, que hay barreras, que todos los países las tienen, que son de tipo comercial. Por tanto, es un tema de un gran debate nacional, mucho más allá de las administraciones, porque como dijo, no me acuerdo el articulista en un periódico
de tirada nacional que dijo, si es tan bueno, y todo el mundo dice que el transporte de mercancías por ferrocarril es tan bueno, ¿cómo es que no sube? Porque claro, de ese buenismo están llenos los libros, las hemerotecas, las universidades, las administraciones, las empresas. Pero o hay un cambio sustancial y una parte pasa por la internalización de los costes, de las externalidades de la carretera, o eso no funcionará nunca, salvo que lleguemos al breakpoint, que yo creo que se está llegando, y el petróleo vaya, ¿no? Y los combustibles alternativos al petróleo no se hacen. Por ejemplo, los que reivindican que hayan megatrucks, 60 toneladas, aparte del daño que hacen sobre las infraestructuras, ya no vemos el daño ambiental, porque pueden ser que sean, no hay ninguno en mercado eléctrico. Si llenamos de megatrucks, no le estamos pegando un golpe muy fuerte al ferrocarril, casi definitivo, por ejemplo. Pues eso es la estrategia. Hay una estrategia de gestión que va más allá de los gobiernos, que impacta directamente con el tejido empresarial, con la sociedad en su conjunto, y que no se basa en infraestructura. Porque si todo se resolviera con infraestructuras, este problema ya no existiría sobre la mesa, o por lo menos con la magnitud que tiene. Y cada vez que tenemos más infraestructuras, porque hacer AVE libera vía convencional para las mercancías. O sea, cuando uno hace AVE, está haciendo ferrocarril para las mercancías, aunque sea indirecto, y no hay más trenes. No es un tema de inversión, no es un tema de infraestructura, es un tema de costes en el sentido más generalizado del coste. No hay cosas raras. No hay cosas raras, porque si hubiera cosas raras también se sabrían. Tarde o temprano se sabrían. Es un problema ni de lobbies, no. Es un problema de costes sobre la empresa. Y es cierto que la competitividad a veces hace que se lastren esos tipos de actitudes que no son buenas para la sociedad en su conjunto, aunque son buenas. Y solo una cosa. España, por su posición, que no es mérito de nadie porque está ahí, los que creen pues dirán que fue el creador, otros la casualidad, otros los movimientos tectónicos, está en una posición que es la puerta logística del sur de Europa. Entonces, para los que se piensen que el ferrocarril de mercancías y sobre todo la intermodalidad con los puertos del Mediterráneo es un tema de futuro, de generación de empleo, que los sectores empresariales, las organizaciones sindicales, etcétera, deben de reivindicarlo. Y a veces nos quedamos en el empleo de la carretera versus el ferrocarril y estamos pidiendo una opción de crecimiento, de generación de empleo, y de empleo no solo de baja calidad o de baja cualificación profesional, sino empleo de nivel. La logística, estamos muy por debajo de la media de titulados superiores en ámbito logístico en España respecto a la OCDE. Por tanto, es decir, pues eso, perdón que me alargue, pero ese es el tema, no es de infraestructuras, es decir, pensar en mentalidad mundial, global, competitiva, que interesa al conjunto del país, desde el punto de vista ambiental, pero también económico, empresarial, competitividad. Y en ese marco, el ferrocarril de mercancías tiene camino a recorrer, claro que lo tiene, pero si no se mira en ese marco y se mira estrictamente en los costes por tonelada transportada, no va a salir de ese pozo. Es internalizar y mirar con la mentalidad más abierta posible, más allá de la cuenta de resultados perentoria, y pensar en qué interesa para la economía nacional en su conjunto y también la economía europea. Y ese es el gran debate. No sé si están de acuerdo o no, pero es como lo siento. Ahora sí que he sido. Ahora no me he cortado nada, de verdad que no. Aparte de la voz. Muchas gracias. Yo antes de terminar, sí les plantearía. Hay una pregunta por allí, adelante. Vale. Breve, por favor, y. De manera muy breve. 1, 2, 3. Sobre los porcentajes que apuntaban en cuanto a transporte de mercancías por ferrocarril, he visto el dato de Alemania, que estaba en un porcentaje muy elevado, pero España en menos de un 5%. Entonces, la pregunta son dos, ¿no? Es decir, cuando habláis con operadores logísticos, /productivos, que deben de transportar mercancía, su mercancía al final,
Además es un elemento importante en su coste último, ¿no? Coste al consumidor. Diría, ¿qué os dicen? Pero luego, o cuando habláis con ellos, ¿qué apuntan? El por qué prefieren el transporte por carretera. Y luego, ¿qué diferencias hay con Alemania? Aunque puedan, no sé, quizá los presentes tienen más conocimiento que yo del tema, pero ¿qué diferencias hay que justifiquen ese gap tan sumamente inmenso? Te contesto rápido, sí. Los clientes lo que dicen es tan sencillo como más caros, a veces más ineficientes y más complejos. El otro es puerta a puerta y lo hago fácil. Esto ya tengo que pasar por diferentes historias. La diferencia entre el 5 o el 4,7 en toneladas kilómetro, insisto, en toneladas kilómetro, porque en toneladas netas es mucho menos, puesto que efectivamente hay muchísimas toneladas que se hacen en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en camiones de distribución. Alemania, ¿por qué tiene esos niveles? E inclusive otros países. Porque justamente ese gran debate que decía Manel, en Francia lo llaman, se reúne el Senado en Versalles, se reúne con la Cámara de los Diputados, 500 diputados hablando y hablando sobre el Grenelle, se llama así, de el Environnement, o sea, la gran misa de lo que vamos a hacer con la movilidad, tanto en mercancías, en viajeros. Esos debates se han producido en Francia y sobre todo se han producido en Alemania desde una perspectiva clarísima. Se introdujo el Maut, Toll-Collect, se introdujeron peajes en las carreteras, se transformó la industria de la carretera de lo que era a lo que es hoy, es decir, su justo valor, medida y que haya un equilibrio y una simetría entre los modos. Sigue siendo hoy importante, pero efectivamente la carretera cuesta mucho más dinero en Alemania o en Inglaterra, no digamos, que lo que cuesta aquí. Nosotros vivimos de empresas deslocalizadas, empresas buzón, no hay ni una sola empresa que tenga camiones en España. Estas que veis y que conocéis, todas tienen subcontratados a través de autónomos y tienen 900 camiones que dicen, tengo 900 camiones, tengo 900 autónomos que trabajan para mí. Por cierto, los autónomos, tienes un ejemplo, cotizan por el régimen de módulos. Un año más Hacienda ha vuelto a prorrogar el sistema. ¿Por qué lo ha prorrogado? Por los autónomos por los autónomos de la carretera. Y así llevamos 10 años. Si se acabara efectivamente solamente una medida fiscal con ese sistema, veríamos una elevación de los precios de carretera, una real elevación a su justo precio y efectivamente veríamos cómo también remonta efectivamente. La participación es por las políticas activas que van más allá de la administración y estoy de acuerdo ahí con lo que se ha dicho aquí, que es una reflexión global de la sociedad que al final solo lo puede hacer la Asamblea, porque vivimos con instrumentos democráticos de asambleas nacionales. Por tanto, no se trata de hacer un referéndum, se trata de que realmente los diputados reflexionen sobre estos temas, como se ha hecho en otros países y han llegado a conclusiones. Aquí no se hace eso. Sí, para el presidente de arriba, me gustaría saber, con el horizonte de la liberalización, la empresa en qué rutas tiene pensado y en qué orden entrar en el negocio de ferroviario. Hombre, ya que está aquí, por lo suyo es que lo comente. Y también me gustaría saber de qué manera, es decir, me imagino que alquilando trenes, ¿quién los va a conducir? ¿Qué maquinistas? Si van a contratar personal particular de arriba para atender a los trenes. Y, en fin, fundamentalmente eso. ¿Y qué inversión tienen pensada a corto plazo? ¿Y en cuántos años la retorna? Sí, no, se me ha olvidado una cosa, es para Renfe. Ha comentado antes el asunto de van a convertirse en plataforma, ya ha hecho una relación de taxi, Uber. Me gustaría que me detallara esta cuestión, no lo he entendido muy bien. Esa puedo. Yo, en lo que a mí respecta, lamento defraudarle, pero todavía es pronto, ¿no? Yo creo que lo que estamos viviendo es este cambio regulatorio, estamos viviendo como la autoridad de competencia está analizando, ¿no?, las propuestas que los distintos operadores hemos planteado. Entonces yo creo que todavía con este mercado en esta situación es pronto para lanzarnos a decir qué corredores vemos interesantes. Sea una reflexión que escuchaba también el lunes, y es que evidentemente si los operadores privados nos vamos a centrar en esos corredores mollares, ¿no?, que actualmente explota Renfe, y al final solamente le va a quedar a Renfe el abastecer ese servicio público, pues flaco favor estaremos haciendo a los usuarios, ¿no? Yo creo que si queremos plantearnos la entrada del mercado ferroviario como operador relevante en ese mercado, tendremos que atender a las demandas de los ciudadanos, no solamente pensar en la rentabilidad de esos corredores como único eje. Al final habrá que hacerlos rentables porque para eso somos empresas privadas, ¿no?
pero insisto, es pronto todavía y hay que ver cómo evoluciona la resolución de competencia, el incumbente, como os llamamos, y a partir de ahí veremos. Bueno, a ver, es que explicar esto ahora cuando estamos haciendo el proyecto, no, eso no es por discreción. Nosotros lo que queremos es disponer de un instrumento que posibilite que podamos ofertar servicios que vayan más allá de los que prestemos como transportistas. Y servicios se entiende de movilidad, eventualmente también de tipo turístico, hotelero, etcétera, pero sustancialmente, y por tanto eso quiere decir dotar de una plataforma en la nube accesible que garantice que eso que se genera dentro de una empresa no vaya contra esa empresa, sino al contrario, vaya a favor de la sociedad, y que revertirían los beneficios de ese capital que nos deposita la gente, ¿no? Que básicamente es usar nuestros servicios y por tanto ampliarlos a una cadena de transporte que vaya de puerta a puerta. Esto existe, no tiene nada que ver, o sí, con una competencia en un determinado segmento entre una economía y la otra. Nosotros intentaremos, precisamente, que creemos que en esa plataforma de movilidad cabe todo, siempre y cuando haya unas normas y un marco de relación que sea lo suficientemente abierto y flexible, porque aquí corremos el riesgo de que la capacidad normativa, no solo la española, mayoritariamente es europea, la capacidad de normar en una situación tan líquida como esta va siempre por detrás de. Entonces lo que hay que hacer es definir con una visión estratégica un marco y dejar libertad de alianzas, acuerdos. Entonces lo que queremos es, en ese marco y salvaguardando los derechos de todas las personas, todas las empresas, poder ofertar un proyecto integrado de movilidad. Es un objetivo que nos marcamos a 5 años tenerlo consolidado, pero del cual, una vez acabar de definir, que es una cosa de semanas, empezarán a notar pequeñas actuaciones de esa hoja de ruta que lleva el operador, porque eso se hace, el camino hacia esa plataforma también es parte de la plataforma, y por tanto no es una cosa de 0 o 100, sino que iremos recorriendo un camino con alianzas, ya lo estamos trabajando, para pues seguir, por ejemplo, que si una estación dejando un núcleo aislado, pues puedas tener un autobús a la demanda que te acerque al núcleo poblado, que puedas tener una flota de coches de alquiler, que puedas reservarlo con la misma reserva del ticket ferroviario. Es eso simplemente. Nace, como tú vas a decir, servicios integrales de movilidad bajo el auspicio de Renfe, pero abierta a todos los demás. Y si hemos de intervenir en otros sectores de forma empresarial, también lo haremos. Esa sería la máxima alianza. Y si puede ser por forma de acuerdos comerciales, etcétera, también. Por lo tanto, esa es nuestra voluntad. Está en el plan estratégico, estamos dando los pasos, y vuelvo a decir, coincidirá temporalmente con el proceso de liberalización, pero aunque no hubiera proceso de liberalización, que quede claro, ese camino deberíamos andarlo igual, porque es la movilidad 4.0, es esto. Y por tanto coincide con un proceso, digamos, europeo de liberación a finales del 2020, pero no es parte de la estrategia de liberalización, es parte de la estrategia corporativa de Renfe y de la voluntad del gobierno, que es nuestro accionista mayoritario y único, de tirar adelante esa estrategia de movilidad sostenible en un marco de multimodalidad y conectividad absoluta, y en eso estamos. Sinceramente, soy José María Pérez Revenga, otra vez, y simplemente, y a toda la mesa además, evidentemente. Vamos a ver, dada la dificultad que hubo cuando se puso o se intentó poner, efectivamente están los servicios de Barcelona a Montpellier, Barcelona hacia Francia y tal, ¿no pensáis la peligrosidad que tienen los franceses en la liberación, efectivamente? Bueno, mercancías tú ya te lo sabes, Juan Diego, o sea que ya no voy a hablar de ese tema contigo porque ya no lo conocemos. Pero ¿no pensáis la posible dificultad
que pueda existir precisamente en el territorio adyacente al nuestro, sobre el tema de la liberalización de los viajeros, porque evidentemente es la internacionalización. No es el transporte interior, que se lo podemos hacer y lo puede hacer cualquier compañía, evidentemente, que venga en connotaciones con Renfe o entre ellas mismas, etcétera, etcétera. Pero a mí lo que me preocupa son los franceses en el ámbito internacional. ¿Qué pensáis de eso? Primero una reflexión personal muy corta, porque ya es tarde y mi voz no está para muchos, pero la primera es que yo personalmente, y es personal, prefiero competir con empresas privadas desde el incumbente que no con otro incumbente de otro país, personalmente, por lo menos en nuestro territorio. Eso es como lo pienso yo, y creo que es bastante compartido en la dirección de la compañía. Dicho esto, nosotros no renunciamos a competir en cualquier país del mundo, también Francia, y no solo en alta velocidad, sino también en cercanías regionales, cualquier servicio público o comercial que sea abierto a la competencia. Lo vamos a hacer, vamos a dotar la compañía de una estructura propia internacional, ya está montándose, y vamos a competir. Quizá empezamos tarde respecto a otros incumbentes, las SNF y DB, pero bueno, tampoco nos ha ido mal, digamos, ¿no? En el mercado norteamericano recientemente, y tenemos expectativas también en el mercado británico, con todos los nubarrones que acechan al Reino Unido, pero también con otros países europeos, que no lo puedo decir, en latinoamericanos, y por tanto vamos a competir no solo reactivamente cuando nos lo pidan, sino proactivamente, haciendo acción comercial. Y no renunciamos a trabajar, a competir en ningún país del mundo, básicamente porque tenemos tecnología, know-how, capital humano para hacerlo, y porque entendemos que la defensa es, digamos, de nuestra empresa y del colectivo humano que trabaja en ella, pasa por eso. Otra cosa es que, voy a decir desde mi punto de vista personal, parece una frase así más coloquial, me pone más competir con arriba que con otro incumbente, y yo creo que ellos deberían pensar lo mismo, aunque parece, por lo que pone la prensa, que no es lo que piensan. Pero bueno, en todo caso, estamos preparados para competir aquí, lo estaremos más en el 2020, y estamos preparados, y lo estaremos más en el 20, el 21, cuando haga falta, y en el 33 también, cuando se liberalice la OSP, también. Es decir, ese es un camino que es el camino de la excedencia empresarial, que coge muchas cosas, desde el mantenimiento, la operación, la plataforma, la conducción, coge todo, el capital humano, la nueva cultura empresarial, para el cual estamos preparando la empresa, para aquí, para afuera, y para competir con quien sea, desde la modestia de un incumbente que va a ir a menos, como mi voz, pero de la seguridad, que es lo que toca hacer como empresa de este país, y de la gente que nos coge cada día. Son casi 500 millones de viajes al año, ¿no? Entonces, eso es una tarjeta de presentación que nos avala para cualquier operación, y en ello estamos. Solo una cosa añadir a lo que estaba diciendo Manuel, que yo me congratulo de efectivamente que haya actores en el mercado, y hablamos de incumbentes, y no, yo no me olvido nunca que la noción de las empresas, ese crecimiento que han tenido esas empresas incumbentes, DB, SNCF, en el mercado ha sido a través de sociedades filiales. Es decir, Arriba es una sociedad filial 100% de DB. Por lo tanto, es una sociedad cuyo accionista es el incumbente alemán. Pero el hecho de que esté actuando como una sociedad aparte entera, comercial, mercantil, en España o en otros países, bueno, pues es una diferenciación importante. Lo mismo ocurre efectivamente con SNCF y en las mercancías, sus Captrain, sus Keolis, me parece que se llaman, etcétera, etcétera. Es decir, ellos han buscado artificios para que, o fórmulas, vamos a decirlo, para que no sea la propia sociedad la que venga, sino a través de otras herramientas que no sean tan
chocantes. Eso es un poco como está ahora el tema. Yo creo en la justa reciprocidad. Si los franceses o los alemanes vienen aquí, pues hay que ir a Alemania y a Francia. Y así es. Nosotros les birlamos el contrato de Arabia a los franceses, a los alemanes y al Susun Corda, porque fue así. Ahora mismo acaba de conseguir un tema muy interesante entre Dallas, si no me equivoco, y Houston, creo que es así, Renfe, y lo está haciendo en competencia con otras muchas. Es decir, que con estos mismos, claro. Entonces yo creo que esos son los hitos importantes, no que vengan aquí o tal, sino que efectivamente Renfe salga fuera, que lo está haciendo, por cierto. Esa yo creo que es la reciprocidad y además es la justa, la jugada. Y yo solo por apuntar, que espero no hacer un titular de esto, decía antes que Arriba está trabajando en 14 países en Europa, en Francia no estamos presentes, no hemos sido capaces de encontrar todavía la manera de incorporarnos a su transporte de viajeros, y no olvidemos al hablar del incumbente alemán que hasta el año 2010, que es cuando fuimos adquiridos, bueno, 2008, que es cuando nos adquirían los alemanes, Arriba era un competidor privado que estaba trabajando en Europa, ¿no? Entonces ese espíritu, esa iniciativa privada, aunque nuestro accionista ahora es el Estado alemán, es verdad que siempre está presente en nuestra actividad. Me toca. Bueno, buenas tardes. Felicidades por la iniciativa, me ha parecido muy interesante y gracias a los ponentes por estar aquí. Me llamo Alejandro Martínez, soy maquinista de Renfe. Además, pertenezco a la Comisión Ejecutiva del Sindicato de Maquinistas Español, de SEMAF. Y bueno, yendo un poco de atrás adelante en las intervenciones, sí que me ha parecido un poco catastrofista a lo mejor los números que nos ha dado el compañero de la AFP, pero no es menos cierto que es verdad que desde que se liberalizó el mercado de mercancías en el 2003, con aquella ley, a día de hoy hay incluso más empresas ferroviarias que participan en este mercado en competencia con Renfe, y entiendo que las empresas privadas están para ganar dinero, con lo cual... por otro lado, referente al tema del cuarto paquete ferroviario y de la transposición a nuestra ley de todas las directivas que la componen, sí que es verdad que hay algo que se están dejando un poco de lado, si acaso, que es la directiva de seguridad, algo que hemos echado mucho de menos, el tema de la seguridad en el ámbito de mercancías, al igual que la formación, que no ha sido dentro del escenario de la liberalización lo más destacado, sin entrar en detalles. Y por no extenderme más, quería poner un poco aquí de relieve las palabras que tuvo el presidente de Renfe el lunes en una jornada que fue un poco del estilo de esta, en la que dijo y puso de manifiesto una realidad, que es que Renfe, que siempre fue referente de autogestión como empresa pública, a día de hoy, y haciendo al hilo del tema de la libre competencia, es una empresa que está atada de manos porque está intervenida por los ministerios y que, por poner un ejemplo, para contratar maquinistas o para contratar cualquier tipo de personal tiene que pedir autorización, cosa que las empresas privadas que acaben operando aquí en España no tendrán que hacer, con lo cual es una barrera que como mínimo afectará a la libre competencia del incumbente con los privados. Muchas gracias. Lo dijo el presidente muy claro y además es verdad. Es decir, cuando se reclama que el regulador, la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia, garantice la libre competencia en igualdad, desde el incumbente, claro, tenemos, seguir unas normas como empresa pública, la tasa de reposición es 1 a 1, y por tanto, para poder contratar a una persona hasta que no se cambie, hemos de dar de baja de la empresa a una persona. Eso lo entenderán que muy flexible no es. Y luego que toda nuestra contratación pública, desde los trenes hasta los servicios, a partir de 5.000 euros, ha de ser con licitación pública. Por tanto, se tienen unos plazos. Es evidente que nosotros hemos de ser, como empresa pública, transparente. Pero es cierto que en este tema el incumbente cumplirá la ley por descontado y que esa ley no ayuda a la flexibilidad ante la competencia. Pero bueno, eso es un dato y ese dato nos aferramos en el sentido de que cumpliremos las leyes y competiremos. Ahora, que eso no lo facilita, quita, digamos, lastra el tiempo de respuesta y es un
entorno en el cual la gestión absolutamente, digamos, sin tener ningún tipo de corsé jurídico de contratación, por ejemplo, sería mucho más sencilla, sí, pero bueno, yo creo que es el valor de la transparencia y de hacer las cosas bien desde lo público, es un intangible que, aunque nos reste celeridad, nos da credibilidad. Y eso hemos de poner en valor, que somos una empresa pública bien gestionada, que sabe no abdicar de la transparencia de la licitación pública para conseguir mayor eficiencia, sino que consigue la eficiencia dentro de un marco que regula su propia forma de ser. Y eso es un reto y es el marco jurídico que tenemos y en él vamos a trabajar. Ahora es evidente que cuando uno pone que el incumbente ha de comparar todo, y eso es lo que dijo nuestro presidente, comparen que nosotros tenemos unas rigideces marcadas por la ley como empresa pública que ustedes no tienen. Y incluso la legislación española, incluso los subterfugios de las filiales, también cumplimos con las mismas normas. Nuestras empresas filiales, cuando contratamos cosas aquí para dar servicio en el equipo que tenemos desplazado en Texas, también cumplimos esas normas. Porque creo que en el fondo yo entiendo lo que tú dices y sabes que lo compartimos, pero también debemos ser conscientes que administramos recursos públicos, sobre todo en las OSPs, y por tanto en la administración de cualquier dinero ha de haber transparencia, y si es público ha de ser absoluta transparencia. Entonces, por tanto, hemos de saber convivir con ese reto y con el reto de la competitividad, dando la mayor eficiencia posible y que no sea a costa de la transparencia. Esa es nuestra forma de verlo. Si me permite, solamente para que no quede muy telegráfico, para que no quede tampoco la sensación de que unos cumplen, otros no. El tema de la seguridad es un tema para todos, Alejandro. Yo creo que es un tema que lo tenemos todos absolutamente, y hay una agencia estatal de seguridad, hay una agencia europea que, por cierto, está poniendo en solfa al sistema de seguridad español, que efectivamente vela y debe cumplir. Por tanto, es un problema que yo creo que va más allá de la consideración de si es una empresa pública o privada. Todos estamos obligados a cumplir, todos desafortunadamente tenemos incidentes a veces muy graves, a pesar de los muchos y múltiples criterios de seguridad que tenemos y que llevamos. Sobre el tema que comentabas de la profesión del maquinista y los maquinistas, es verdad que lo que ha dicho Manel, efectivamente la rigidez en la contratación a través de ofertas públicas de empleo, a través de tasas de reposición, todo eso es así, las planificaciones son muy diferentes, pero lo que sí que está claro es que las empresas que tienen maquinistas, otras que Renfe, nosotros unos 160, 170, en los últimos 4 años, 130, 142 han desaparecido de nuestras empresas, han ido a Renfe. Por tanto, cuando hablamos de... Es un hecho, ni bueno, ni malo, ni regular, un hecho. Por tanto, cuando hablamos de, efectivamente, la situación que tienen unos y otros, bueno, tampoco es tan confortable la situación que tienen las empresas en el mercado con respecto a los maquinistas, que de hecho se van a confrontar también con ello las empresas privadas en el sector liberalizado de las mercancías, de los viajeros. Es decir, el tema de los conductores de tren o los maquinistas es un tema que no es en absoluto baladí. Es decir, nosotros hemos sufrido, y lo conocéis, lo hemos hablado, lo hemos debatido, una sangría permanente que nos ha hecho entrar en un caos a veces organizativo y de explotación debido a que hasta ahora, esperemos que esto evolucione, las condiciones sociolaborales de los maquinistas que tiene Renfe son superiores a las nuestras. No económicas, pero sí sociolaborales. Yo creo que hay que ir en la línea de la convergencia, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, muy bien, pues muchas gracias. Desde luego, esto daría, yo creo que incluso para debatir un rato, por hablar, para intercambiar opiniones un rato más, pero casi que lo vamos a dejar aquí, salvo si en un minuto fuesen capaces Juan Ignacio y Manel de hacer un foco y decir, bueno, y dentro de 5 años, digo 5 años porque es una cifra que salió hace un ratillo con la colación del Plan Estratégico de Renfe, y dentro de 5 años, ¿cómo puede estar el sector transporte ferroviario de viajeros en España? En cuanto a qué crecimiento puede haber tenido respecto a lo que tiene ahora mismo, en cuanto a qué penetración pueden haber tenido los entrantes frente al undertaking, porque a mí lo de incumbente me gusta menos todavía, que viene siendo lo mismo, el incumbente,
Básicamente, bueno, y en cuanto a cómo se puede entender el transporte ferroviario, cómo puede estar funcionando el transporte ferroviario de personas cuando probablemente en 5 años ya no será un transporte ferroviario, será un transporte total, extremo a extremo, con una cantidad de servicios que están apuntando y que ya se están haciendo en algunos países de Europa. Pero así, como en un flash de un par de minutos, una visión de visionarios. Dejo la palabra final a Manel. Yo volvería un poco al discurso que hacía al principio, ¿no? Yo creo que estamos en un momento emocionante porque vamos a vivir la liberalización del mercado ferroviario de viajeros en un momento en que esa digitalización nos está llevando a, bueno, pues a un escenario distinto del que conocíamos, ¿no? Hemos visto ejemplos en Europa, lo que pasaba en Italia. Yo animaría a Manel en ese discurso un poco a veces triste de que Renfe va a ir a menos. No tiene por qué ir a menos. Lo que hemos visto en Italia es que el incremento de viajeros ha sido bastante notable, pero de ese incremento buena parte ha ido al incumbente, es decir, no todo ha ido al operador que allí compite, ¿no? Entonces yo el escenario que veo a futuro es un escenario en el que habremos sido capaces a través de nuestras ofertas de atraer mercado, atraer pasajeros a la red ferroviaria, ofreciéndoles lo que tanto Renfe como nosotros queremos aportar, que es esa experiencia completa de su viaje. No sé si decir puerta a puerta, pero al final entender cuáles son las necesidades de los clientes, entendiendo como clientes no las administraciones, sino los pasajeros, y ofrecérselas. Y dará igual que se lo ofrezca a Arriba, que se lo ofrezca a Renfe o que se lo ofrezca a la SENSEF. Al final, como decía Sergio en su exposición, la exigencia que tenemos como viajeros es que la vamos superando casi de manera horaria. O sea, tengo una buena experiencia y mañana ya se me ha olvidado porque he tenido otra mejor. Esa es la demanda que tenemos que escuchar, y si somos capaces de escucharla, yo pienso que en un futuro, yo quiero verlo con optimismo, quiero ver que en 5 años habremos atraído a muchos viajeros al ferrocarril, dejando sus coches privados en casa o ni siquiera comprándolo, que es la tendencia que estamos viendo, ¿no? de la gente joven, a pesar de que es verdad que hay muchas personas mayores que también deben ser nuestros usuarios. Esas personas mayores también dejarán el coche y se moverán con la tarjeta dorada. Bueno, aparte que tengo poca voz, no me da tiempo, pero si lo supiera ciencia cierta, probablemente no lo explicaría. Como es aquello de lanzar, bueno, ¿y dónde caerá? Hombre, yo sinceramente creo que va a haber mucha gente que va a hablar y al final van a haber pocos, además del incumbente, que no es fácil, que nosotros no estamos en absoluto, estamos optimistas en el sentido de que no creo que se doble el mercado de alta velocidad como pasó en Italia, que es un caso muy perentorio, es prácticamente un solo corredor, muy lineal, con las ciudades alineadas. Y yo creo que va a haber competencia, sí, va a haber competición para ver quién es la competencia también, que al final los competidores del incumbente serán pocos, pero serán, que el número de viajeros crecerá sin duda, y que nosotros eso nos lo tomamos como un reto absoluto de conseguir intentar seguir siendo no solo el primero y el único, sino el primero, el mejor, compartiendo el riesgo y la competencia con otros. Por tanto, habrán más viajeros, sí. Y luego, sin duda, más allá de nosotros, en 5 años la movilidad habrá cambiado muchísimo. Y en la medida en que, con competencia o sin, está claro que será con, sepamos afrontar el reto de la disrupción digital y del cambio de las pautas de movilidad desde las empresas incumbentes y aspirantes a incumbir al incumbente, habremos mejorado nuestro sistema de movilidad, nuestra competitividad y nuestra calidad de vida. Por tanto, yo creo que sí, será positivo, es todo un reto. Probablemente hay cosas que vamos a hacer que tendríamos que hacer sin liberalización, y que la liberalización nos ha puesto en la agenda y nos ha acelerado. Es decir, probablemente sí, de hecho hay cuidado, y que lo vamos a hacer bien, y vamos a competir, y que gane el mejor, como esta noche. Esta noche son 2 los incumbentes, ¿no? Y dentro de un mes, de los 2 quedará 1. Aquí no sé cuántos seremos, pero al final quedarán varios. Gracias, y vamos a comer, que yo ya no. Solo falta que me pidáis que cante. Gracias. Y ya por dar por cerrada la sesión,
Ya no pregunto nada más, solamente agradecer a los ponentes que están ahora en la mesa. Empiezo por el lado de allá: Sergio, Juan Ignacio, Manel, Juan Diego, a los que han estado en la mesa anterior, al CEF como patrocinador del café café y las pastitas y todas estas cosas que nos hemos tomado ahí en el break, y arriba doblemente como patrocinador también del evento. Y poco más, espero, les veremos el año que viene en la tercera edición, salvo que pasen cosas imprevistas que lo impidan. Y en octubre espero verles también en Smart Train, que es el otro evento que organizamos, más de corte tecnológico, pero también muy orientado a movilidad ferroviaria. Y por último ya, y esto sí que es lo último, esta noche como a las 11 de la noche voy a tener un motivo, espero tener un motivo muy interesante para mandarle un WhatsApp a mi amigo Manel. Bueno, o recibirlo. Pues, también, pero entonces lo tendré que recibir yo. Bueno, en todo caso, habrá un WhatsApp. Habrá un WhatsApp. Gracias.